buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que nos sigue en estas transmisiones, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pues este día, como ya vieron en nuestra difusión, en nuestras actividades, pues damos inicio a nuestro ciclo de conferencias del cólera a la COVID-19, enfermedades e historia, coordinado por la doctora Claudia Agostoni, miembro de número de esta academia, a quien le voy a dejar los micrófonos esta tarde, pues para que nos presente el ciclo y a nuestro ponente que escucharemos el día de hoy. Doctora, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un gusto presentar este ciclo de conferencias titulado Del cólera a la COVID-19, enfermedades e historia. El propósito principal de este ciclo es presentar una serie de reflexiones sobre los imaginarios, las representaciones, los impactos y las afectaciones que en diferentes temporalidades han tenido distintos momentos de emergencia sanitaria. El estudio de las epidemias y de las pandemias ha cautivado la atención de numerosos historiadores desde hace mucho tiempo. Y la COVID-19 no solo despertó un enorme interés entre un público amplio y heterogéneo para conocer qué había pasado, qué había acontecido en otros momentos de emergencia sanitaria. La pandemia de la COVID-19 también constató que la propagación de enfermedades epidémicas no se puede ceñir a un pasado lejano y que nos encontramos en un momento caracterizado por el resurgimiento de viejas enfermedades y por la aparición de nuevas enfermedades también. Y ha sido sobre todo desde la historia que se ha prestado cuidadosa atención a las maneras en las que una epidemia magnifica las relaciones entre los sistemas económicos y las condiciones de existencia, a las formas en las que ilumina dimensiones poco perceptibles en tiempos normales de las mentalidades, de las ideologías y de las creencias religiosas. Las epidemias también son momentos en los que es posible apreciar diferentes y en ocasiones contradictorios esfuerzos para fomentar, cuidar, resguardar la salud de las colectividades. Y también ha sido desde la historia que se ha constatado que las epidemias han sido y que continúan siendo un importante estímulo para la ampliación de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades estatales. Son también momentos únicos en los que es posible apreciar con una nitidez poco común prejuicios y estigmas y temores, ideas acerca de grupos étnicos y clases sociales, al igual que estereotipos y amplios temores y rumores relativos a enfermos, medios de contagio y formas de prevención. En suma, las epidemias son y han sido acontecimientos multifacéticos. Aluden al temor y a la súbita muerte de los individuos, pero también poseen un claro acotamiento temporal, es decir, son episódicos. Las epidemias, como lo destacó Charles Rosenberg en un texto clásico publicado en la década del 90, inician en un momento particular en el tiempo y proceden o permanecen en escena durante un periodo limitado, revelando e incrementando las tensiones y desatando un ambiente de crisis individual y colectiva, y posteriormente transitan hacia un final. Sin embargo, cada enfermedad y cada momento de emergencia sanitaria han tenido sus especificidades en diferentes espacios y momentos históricos, y esto al margen de las similitudes y de los paralelismos que podamos trazar. Y es precisamente por ello que en este ciclo de conferencias justamente lo que se busca es destacar y abordar de manera muy puntual diferentes momentos de emergencia sanitaria en la historia de México, ¿sí? Es decir, diferentes episodios epidémicos que van a abordar 5 especialistas destacados. Y bueno, me da muchísimo gusto
que estén presentes, que hayan aceptado participar los conferencistas. El ciclo inicia con una conferencia sobre la pandemia de cólera de 1833 en nuestro país, una enfermedad que es muy importante destacar, resurgió con fuerza durante la década de 1990 y en la actualidad prosigue ocasionando verdaderas crisis sanitarias y humanitarias en diferentes naciones. La segunda conferencia abordará los impactos, las propuestas y las medidas implementadas para tratar de contener los contagios de la pandemia de influenza de 1918 y 19 en México. La influenza tuvo una enorme visibilidad en los medios de comunicación y en los ámbitos académicos y de salud pública institucional a nivel global, justamente a causa de la pandemia de la COVID-19, con la que se trataron de trazar y se trazaron importantes paralelismos. La tercera conferencia va a abordar el caso de la viruela y de la vacunación contra esa enfermedad viral durante el siglo pasado. Y aquí, bueno, me interesa destacar que la viruela es la única enfermedad que ha sido erradicada, tema que se abordará, como ya lo mencioné, en la tercera de las conferencias. Posteriormente, la cuarta conferencia abordará el caso de las epidemias de poliomielitis en México al mediar el siglo pasado y, sobre todo, el impacto de esa enfermedad viral, causa principal de discapacidad infantil. Por último, en la quinta conferencia se presentará una reflexión más amplia relativa al pasado y al presente de las epidemias y se destacará la pluralidad de respuestas, reacciones, disposiciones y conflictos que históricamente han suscitado estos momentos de emergencia sanitaria y se aludirá también con particular atención a las respuestas, reacciones e incertidumbres generadas por la pandemia de la COVID-19. Por ello, quiero agradecer a los doctores Miguel Ángel Cuenya, América Molina del Villar, Ana María Carrillo y Diego Armos haber aceptado participar en este ciclo. También agradezco a la Academia Mexicana de la Historia por su apoyo y generosidad para que estas conferencias tengan lugar. Y bueno, sin más, me es muy grato realmente presentar al doctor Miguel Ángel Cuenya, con quien damos inicio a este ciclo de conferencias. Miguel Ángel es doctor en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y lo que realmente quiero destacar es que el doctor Cuenya se ha especializado en la historia de la salud y la enfermedad en México, sobre todo en el caso particular de la ciudad de Puebla durante los siglos XVIII a XX. Y es autor de numerosos libros, capítulos y bueno, múltiples publicaciones especializadas, entre los que solo voy a mencionar algunos títulos de algunos de sus libros. Por ejemplo, está El cólera de 1833 en la Puebla de Los Ángeles, también Puebla de Los Ángeles de tiempos de una peste colonial, Revolución y tifo en la ciudad de Puebla, 1915-1916, Reflexiones en torno a la pandemia de influenza de 1918, al igual que Un otoño que perdura en la memoria, la pandemia de 1918 en la ciudad de Puebla. Bueno, y el título de la conferencia que nos va a presentar en unos minutos es La pandemia de cólera de 1833 en México. Y sin más, te agradezco y agradezco a la academia y al público de América Molina. Qué gusto verte. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, para mí verdaderamente es un honor poder participar en este ciclo de conferencia organizada por la doctora Claudia Agostoni y, digamos, retomar un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, que es el impacto del cólera, el impacto de esta pandemia que fue muy fuerte y que afectó
a la mayor parte del territorio nacional, no solamente en 1833, sino en otros momentos como también en 1850, 1852. Miren, yo partiría de la base de que el estudio de la historia de la salud de enfermedad, y en particular de las grandes epidemias y pandemias que afectaron, eh, permítanme que ponga, que afectaron a la humanidad a lo largo del tiempo, ha ido adquiriendo, como muy bien señalaba recién la doctora Claudia Agostoni, cada vez mayor importancia en el campo de la historia y hoy constituye concretamente un área del conocimiento histórico importante. La historia de la salud de enfermedad y en especial de las epidemias y pandemias, constituyen un área del conocimiento histórico que retrata, podríamos decir, con mucha claridad las condiciones sociales de existencia, el problema de la pobreza, la miseria e insanidad, así como el acceso a la salud, en que se encontraban sumidos la mayor parte de la población, en este caso de México. Así hoy los especialistas, por ejemplo, en historia militar, toman en consideración las condiciones existentes antes, durante y después de las batallas, en la medida en que diversos microorganismos participaron activamente incidiendo en el devenir de una batalla, de una guerra, etc. En este sentido, por poner solamente algunos ejemplos, podemos hacer referencia al Reino de Castilla en 1492 sobre el establecimiento de Santa Fe cuando se iba a generar la toma del Reino de Granada. Las tropas castellanas sufrieron una fuerte y una grave epidemia de tifo que afectó la fortaleza del ejército, o hacer referencia a la derrota del ejército francés napoleónico en Rusia, en donde las tropas napoleónicas fueron vencidas no por las tropas rusas, no tanto por el invierno, que sí, obviamente era muy crudo, sino que fue fundamentalmente por diversas enfermedades, entre ellas el tifo, que afectó fuertemente a los soldados. O la Gran Guerra Europea entre 1914 y 1918, en donde fallecieron muchos más soldados debido al tifo, a neumonías, afecciones pulmonares, que a la acción meramente militar. En el caso del territorio novohispano y del México independiente decimonónico, nosotros podemos hacer referencia a diversas pandemias, a diversas epidemias que han estado presentes desde antes de la llegada de las huestes castellanas a comienzos del siglo XVI, que obviamente causaron severas crisis de sobremortalidad y que fueron ocasionadas por diversos virus, bacterias, virus como la viruela, o, digamos, bacterias, digamos, enfermedades bacterianas también como la tosferina, la difteria. No podemos olvidarnos del virus influenza que afectó a lo largo de todo el periodo, sin olvidar el cólera que llegó al territorio mexicano en el siglo XIX. Algunos de estos males quedaron clasificados como enfermedades que formaban parte de lo que nosotros podríamos denominar, que formaban una patología o formaban parte de una patología biológica, como es el caso de la viruela, del sarampión, de la tos ferina o de la varicela, las que para reproducirse necesitaban el contacto directo de hombre a hombre, y por su parte hay otras que presentaban un cuadro diferente, un cuadro correspondiente a una patología social en la que se relacionan, con ciertos padecimientos desarrollados internamente, como por ejemplo hambre, desnutrición, tifo, disentería, cólera, tuberculosis, entre otros, los que van a requerir de ciertas condiciones extrínsecas a la población afectada. Y una tercera patología que constituiría específicamente de biosocial, se le podría denominar, como es el caso de la peste negra, la peste europea, en donde las condiciones intrínsecas de la población no revisten una importancia de primer orden y atacaban sin distinción de sexo, perdón, edad, grupo étnico o condición socioeconómica. En nuestro caso,
que estamos reflexionando sobre el cólera, se trata de una de las enfermedades en donde las condiciones de vida, la pobreza, la desnutrición, el acceso a la vivienda, la distribución y la calidad del agua para el consumo humano, la existencia de un organismo gubernamental, ya sea estatal o municipal, encargado de implementar una política sanitaria, la existencia de servicios de salud como hospitales, servicios médicos, boticas, etcétera, tuvieron, podríamos decir, un papel relevante en el proceso de desempeño, digamos, para la sociedad en donde el cólera va a actuar dentro de esa sociedad, en este caso, la sociedad decimonónica. En este caso, nosotros queríamos, yo quisiera hacer una breve acotación, la diferencia existente entre las condiciones de vida, las condiciones existentes entre las grandes ciudades y las pequeñas villas y aldeas. Esto nos lleva efectivamente a recordar lo que fue la pandemia de COVID-19, en donde, digamos, el centro de la atención médica se concentró en las grandes ciudades, mientras que en muchas pequeñas aldeas, muchos pequeños pueblos estaban en una situación de mayor indefensión. No cabe duda que el siglo XIX o la centuria decimonónica es muy compleja para la nación mexicana. ¿Por qué? Porque los conflictos políticos militares relacionados con el largo proceso de organización nacional, podemos hablar de la Guerra México-Norteamericana, de los conflictos derivados a partir de la conformación del Segundo Imperio. Estamos hablando de un periodo en donde las finanzas públicas se deterioraron, las arcas estatales estaban vacías a causa de los gastos militares y también debido a la expulsión de los españoles que al irse del país habían retirado sus caudales. Y por otro lado, también debido a los escasos ingresos fiscales que recayeron casi exclusivamente en los derechos aduanales que mayoritariamente eran absorbidos por los gastos militares. Estamos hablando de un México decimonónico con una población fraccionada y antagónica, entre federalistas y centralistas, clericales, anticlericales, todos enfrentados en una lucha sin cuartel por el control del poder, por la organización nacional, en una guerra civil que en muchos aspectos era una guerra desoladora. Y no podemos olvidar a una iglesia que había sido despojada de sus bienes y que, lógicamente, estaba inconforme, que se rebelaba a las reformas que el gobierno estaba dictando y que ellos consideraban que era en su contra. En una palabra, la miseria, el hambre, la guerra, entre los males que golpearon a una población desnutrida, el cólera o el vibrión colérico puso en relieve las condiciones antihigiénicas existentes en pueblos, villas y ciudades de todo el territorio nacional. Las condiciones de pobreza y de miseria se enseñorearon en amplios sectores de la población. Nosotros podríamos hacer referencia a serios problemas alimenticios, a problemas de desnutrición, tal como lo visualizaron, algunos viajeros europeos, quienes en la década de 1830 quedaban sorprendidos por la enorme cantidad de pordioseros, por la enorme cantidad de pobres, la enorme cantidad de limosneros que pululaban por las grandes ciudades en busca de alimento. Y en estas condiciones es comprensible, entonces, que entre las enfermedades que afectaban a la sociedad mexicana fueran básicamente las gastrointestinales, sobresaliendo la gastroenteritis y la disentería. Ejemplo de ello, nosotros podemos hacer una breve mención a los comentarios que el viajero inglés Henry Ward anotó durante una visita a la Ciudad de México, Puebla, en este caso refiriéndose a la ciudad de Puebla, en 1832, que decía lo siguiente: la Puebla tenía en aquel entonces una población de lazaroni casi tan numerosa como la de la capital, una raza desnuda y desagradable,
a la que no se puede acercar uno sin contaminarse o siquiera contemplar sin repugnancia, a consecuencia de los numerosos conventos en que se distribuían limosnas. Estos sujetos eran especialmente numerosos. Es decir, no está haciendo un relato de los altísimos niveles de pobreza, de los altísimos niveles de desnutrición existentes en las grandes ciudades, o por lo menos del altiplano central. No debemos olvidar, por ejemplo, que el acceso y distribución del agua, que es un tema que en relación con el cólera nos interesa muchísimo, digamos, decía que la distribución del agua para el consumo humano continuó hasta mediados de siglo con los viejos patrones existentes en los siglos XVII y en los siglos XVIII, en donde el acceso al agua, al vital líquido, se circunscribía a la existencia de pilas y de fuentes distribuidas estratégicamente, normalmente frente a los conventos, a las iglesias, en algunas plazuelas o en la plaza central de las ciudades, en donde la población tomaba el agua. Mientras que en los pequeños pueblos y villas el agua corría a cielo abierto, en las principales ciudades se canalizaba a través de tubos de barro vidriado muy frágiles que se fracturaban con el paso de los carros y que se fracturaban, por supuesto, muy seguido, y esto contaminaba el agua debido a que en las calles, digamos, pululaban una serie de desechos orgánicos y de detritus de animales y de humanos, digamos, de manera muy generalizada. Una palabra, las condiciones para que la bacteria de cólera incursionara exitosamente sobre una población desnutrida y con pocas prácticas higiénicas eran una realidad. Ahora bien, estamos hablando de un organismo, estamos hablando de una bacteria. Estamos hablando de que uno de los microorganismos más antiguos en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, se remonta al proceso de conformación de la corteza terrestre. Estamos hablando y remontándonos a unos 4.000 millones de años, y uno de estos microorganismos es el Vibrio cólera. Se trata de un organismo muy simple, de un organismo muy sencillo, unicelular, compuesto solamente por 2 cromosomas, que se desarrolló a lo largo del tiempo, evolucionando y acomodándose a los mecanismos, o si ustedes quieren decir, adaptándose y superviviendo a las diversas circunstancias que se fueron generando a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, su transformación fue conformando su morfología, la morfología actual, que es una morfología curva, como nosotros podemos observar, que es una morfología, en algunos casos también es recta, con un flagelo polar que le da motilidad, que sería lo que estamos nosotros viendo. Acá estamos viendo, digamos, cómo se ve con el microscopio la bacteria del Vibrio cólera. Acá podemos ver también, digamos, la estructura del Vibrio cólera, digamos, y que decía a lo largo de los siglos se fue transformando, se fue adaptando. El tamaño promedio es micro, estamos hablando de 0.5 micras de diámetro por 1,3 a 3 micras de largo, que en periodos de latencia, en periodos de vegetación, se podía reducir a 0.2 micras de largo. Durante el periodo de latencia, disminuía al mínimo sus funciones biológicas, no era capaz de reproducirse. Pero cuando las condiciones eran óptimas, dentro de una temperatura de 18 a 37 grados centígrados, se generaba el crecimiento y la reactivación de la bacteria del cólera. El microorganismo del vibrio secreta adenasa y proteasas, que son enzimas que van destruyendo y debilitando los epitelios de los intestinos afectados, al tiempo que impedían la absorción de sodio y con ello la retención del líquido vital. Esta deshidratación, lógicamente, se iba a derivar principalmente en un cuadro muy profuso de diarreas y de vómitos. El vibrión colérico
se transmite por vía oral fecal, principalmente a través del agua contaminada con heces fecales y algunas veces con ingestión de alimentos, especialmente mariscos, que estuvieran contaminados. Y el hombre es el único huésped. Los animales no son huésped del Vibrio cólera. La ubicación temporal del cólera en la historia de la humanidad es tan antigua que se encuentran referencias al mismo tanto en China, en India, como en la Grecia clásica. La gran letalidad del cólera ha sido ampliamente documentada. Gaspar Correas, en las leyendas de la India, digamos en Portugal, hace referencia a la gran mortandad producida por un brote de cólera que azotó la ciudad de Calcuta en 1543, o por ejemplo, Knut Faber en 1667 reportó la muerte de 2.000 habitantes de la ciudad de Londres debido a la enfermedad. Y en el siglo XVII, Thomas Sydenham acuñó el término cólera morbus para diferenciarlo concretamente, para distinguirlo de lo que es el cólera como enfermedad del cólera como una conducta irascible, cuando alguien está colérico. El periodo marcado entre 1817 y 1838 es muy importante para la historia del cólera. En la India, en 1817, se inicia la primer pandemia, la cual se va a diseminar por diversos países, tanto asiáticos como europeos. Es de destacar también que esta pandemia o el inicio de esta pandemia va a coincidir con circunstancias meteorológicas anormales, ubicadas concretamente en el norte de la India, que va a ser el punto de referencia de donde van a ser el punto de partida para la mayor parte de las pandemias de cólera, y en donde este comportamiento anormal meteorológico, entre 1815 y 17 presentaron muchas lluvias muy fuertes, pérdidas de cosechas. En 1816 un clima extremadamente caluroso y seco. Es muy probable que esta pandemia se iniciara en la zona comprendida entre los ríos Ganges y Brahmaputra, en el norte de la India, y que desde allí llegara a la ciudad de Calcuta. Desde su aparición, el espacio donde ha sido hasta el día de hoy, ¿cómo puedo decir?, endémico, es el delta del río Ganges, y en donde la primer pandemia de cólera avanzó de oriente a occidente para extenderse al resto del mundo. En este sentido, acá yo creo que es muy, muy importante porque hay largas y grandes discusiones sobre el origen de la enfermedad, sobre el origen de las pandemias. Lo mismo va a pasar con la pandemia de 1827, que enseguida vamos a ver. Es decir, y esto me recuerda al problema del COVID. Es decir, digamos, ¿cuál fue el origen? ¿Cuál fue el punto cero? Para poder entenderlo. Esto es un poco lo que los microbiólogos, los especialistas, epidemiólogos, están buscando hasta el día de hoy, y se encuentran referencias, se esconden referencias, pero la gran discusión es esa, lo mismo que va a ser una de las grandes discusiones sobre el origen de la influenza de 1918. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue el punto cero? ¿Estuvo en Estados Unidos? ¿Estuvo en China? ¿Estuvo en Europa? Una situación muy similar que nos remonta justamente a una de las grandes preocupaciones que hasta estos momentos la OMS está tratando de dilucidar, pero que nos lleva indefectiblemente a China. Decía que los grandes ríos del norte de la India fueron uno de los conductos a través de los cuales se expandió el vibrión colérico. En su lugar de origen, el cólera morbus, el norte de la India, ocasionó en una semana, por lo menos en 1817, 20.000 muertos. A partir de 1818 se empezó a extender hasta 1820, se diseminó por toda la India, en 1819 llegó a Bangkok, a Malasia, a Singapur, a Indonesia, Filipinas, China. En 1822 llegó a Japón y habría llegado también a Rusia. Es interesante señalar
que el vibrión colérico arribó a la península arábica con las fuerzas militares británicas, que ellos estaban asentados en la India, digamos que habían sido destinados a Omán y posteriormente a Irán, y con ellos habría llegado el vibrión colérico. En 1822 se diseminó a través de los ríos Éufrates y Tigris, desde donde fue llevado en caravana hasta Siria. No voy a entrar en detalles sobre esto porque sería una problemática bastante complicada. Eh, la segunda pandemia se inicia en 1829 y habla de dos teorías. Así como nosotros con el COVID estamos indefectiblemente hablando de la teoría sobre el origen, acá también estamos hablando de la existencia de dos teorías, una que toma como punto de origen en la región de Astracán, en Rusia, donde se habría asentado de manera endémica, y otro nos remonta a China, que desde 1826 habría estado presente. Pero al parecer la infección se mantuvo, y eso es lo importante, donde todo lo que era 1829 y 1830 en la región de Irán o Persia, para activarse en verano, desde donde se diseminó por toda la región del Mar Caspio, por la región de Rusia, alcanzó Moscú, Finlandia, Polonia, Hungría, Bulgaria, posteriormente llegó a Irlanda, Inglaterra, Francia, es decir, cubrió la mayor parte del territorio europeo. Y lo que a nosotros nos interesa es que en 1832 cruzó el Atlántico para llegar hasta Quebec y a los Estados Unidos para cruzar, posteriormente cruzó con las caravanas todo el territorio norteamericano hasta llegar a las costas del Pacífico. De Nueva York bajó por toda la costa atlántica, llegó a Nueva Orleans, y desde Nueva Orleans llegó hasta La Habana, de La Habana a todas las islas del Caribe, y empezó a circular por todo el espacio del Circuncaribe, como se denomina en esos momentos. En 1832, a comienzos de 1832, llega al territorio de Texas, que en esos momentos pertenecía a México. Y desde el norte, y cruzando a pie el río Bravo, y desde Texas, que decía era territorio mexicano, entró a Coahuila, entró a Nuevo León, entró al actual territorio de Tamaulipas. Y poco tiempo después, digamos, va a entrar por los puertos de Tampico y de Campeche, y el cólera morbus de esa manera empezó a cubrir todo el territorio nacional. A través de los caminos, de las rutas comerciales, el vibrión colérico, podemos señalar, cubrió con su manto de muerte, su manto de desolación, todo el territorio nacional. La tercera pandemia, conocida en México como cólera chico para diferenciarla del cólera de 1833, que se conocía como el cólera grande, tuvo su origen también en el norte de la India, y a partir de 1847. En 1848 llegó a espacio europeo, toda la zona balcánica, Inglaterra, Escocia, España, atacó Estados Unidos, atacó Canadá, México, también de nueva cuenta ingresó a pie desde los Estados Unidos, y desde Nueva Orleans llegó al puerto de Tampico, desde donde inició la gran expansión del territorio a partir de 1850 y 1852. La cuarta pandemia, al igual que las anteriores, tuvo su origen en un brote ocurrido en la India en 1852, desde donde se diseminó a Persia y Mesopotamia y gran parte de Europa. Aquí me interesa, digamos, hacer una referencia. En 1854, digamos, Inglaterra está afectada por la pandemia, la cuarta pandemia de cólera. Este es el momento en que el médico, el doctor John Snow, va a detectar, haciendo, digamos, en la ciudad de Londres, haciendo un análisis del agua, que el agua se contaminaba y que el medio de transmisión del cólera era fundamentalmente a través del agua. Tuvo, por supuesto, fuerte resistencia al planteamiento y a las observaciones que el doctor Snow realizaba. La Academia de Medicina del Reino Unido no aceptaba estas teorías, pero en 1854 por primera vez se va a plantear. Y vamos a tener que esperar hasta 1887, cuando una epidemia
se detectó en Hong Kong, en China, cuando ya se detectó a través del microscopio de cuál era el agente, el Vibrio cólera, esta microbacteria a la cual estamos nosotros haciendo referencia. Desde 1854 a 1862 atacó África, en donde fue un verdadero desastre, y en algunos casos llegaron también hasta Centroamérica. La quinta pandemia se inició en 1863 y cubrió un largo periodo, más corto que los anteriores, hasta 1875, es decir, 12 años. La pandemia habría sido llevada desde la India hasta Arabia y fueron, digamos, en la Meca, donde como centro de peregrinación fue el centro que llevó a la gran distribución en amplios territorios de la pandemia. Necesitamos hablar de dos pandemias más. La sexta pandemia apareció en 1881, habría terminado en 1896. También, digamos, se inició en la India, llega a la Meca entre 1881 y 1882. No afectó a México en esos momentos, salvo algunos casos superficiales, pero no se convirtió en una epidemia muy fuerte. Afectó a algunos países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. La séptima pandemia eh, dio inicio en 1961, ya no fue la India, fue Indonesia. Desde Indonesia se expandió hasta la India, ahí se repotenció y continuó hasta el Medio Oriente. Estamos hablando de un periodo en el cual los controles sanitarios eran mucho más estrictos, no obstante lo cual el vibrio cólera superó muchas de las barreras implementadas y llegó a Europa por vía aérea. En 1970 el continente africano estaba afectado y en 1991 la mortal bacteria apareció por primera vez en territorio peruano, de donde se extendió básicamente a Colombia, Brasil y Ecuador, y a mediados de ese año, si yo mal no recuerdo, en el Estado de México, cerca de Toluca, llegó a México, lo cual generó un temor muy fuerte por la posibilidad de que se expandiera, pero se estableció una política de prevención muy importante y no se difundió la pandemia, digamos, la epidemia de cólera. Esta séptima epidemia actualmente sigue su curso y después de 30 años de haberse iniciado, podemos decir que no muestra una tendencia al descenso. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países y para mí, del año 2020, la OMS registró a nivel internacional ese año 323.369 casos de cólera, en donde solamente ocasionó 857 defunciones. Claro, hoy ya hay vacunas, hay 3 vacunas contra el cólera: Tocoral, Sanchol y Eubicol Plus, que son muy eficientes en contra del cólera y eso permite verdaderamente poder enfrentar, poder plantear todo esto. Señalábamos nosotros que en 1817, en el delta del río Ganges, decía yo, entre el río Ganges y el Brahmaputra, pero especialmente en el delta del río Ganges, florecía el plancton acuático del cual se alimentaba, lógicamente, uno de los miembros, como señalé hace un rato, más simple del reino Monera, que es el Vibrio cólera, una bacteria que produjo un cambio muy importante en la patología mundial y en donde las antiguas patologías biológicas fueron reemplazadas por una nueva, eh, como yo señalaba, de carácter social, de carácter biosocial, la patología biosocial, y que su rápida difusión se relaciona con la importancia de la actividad mercantil a lo largo del siglo XIX, los conflictos políticos militares que hicieron aumentar las condiciones de pobreza y de insanidad, así como los movimientos migratorios. Señalé yo que a partir de 1817 da inicio, digamos, de inicio de la primera
pandemia. En 1827 inicia la segunda. Entre 1829 y 1830 llegó al continente americano. Perdón, llega al continente americano 2 años después. En 1829 y 1830 llega al territorio europeo. En el 32 llega a los Estados Unidos, a la provincia de Quebec. Posteriormente atravesó los Estados Unidos para llegar a Nueva York, y desde donde el Vivión Colérico navegó por toda la costa atlántica, siendo los puertos otro de los puntos de entrada de la mortal bacteria. En noviembre de 1832, el puerto de Nueva Orleans se encontraba totalmente infectado, y a través del intercambio mercantil con toda la zona del Circuncaribe y el Golfo de México, se difundió muy rápidamente. Digamos, simultáneamente el flagelo empezó a entrar por la desembocadura del río Brazos, en esta zona cerca de Nueva Orleans, empezó a caminar hacia el sur, digamos, por tierra, y en febrero, digamos, en enero entró a territorio mexicano, actual territorio mexicano, y en febrero continuó su camino hacia el sur. Para el mes de abril, Coahuila ya estaba contaminada, se dan las alarmas. Monclova, que era la capital en esos momentos de Coahuila, da la alarma de los primeros brotes. A comienzos de mayo, el puerto de Tampico, que era un pequeño puerto, lógicamente, registró oficialmente los primeros brotes, y en julio va a ingresar provenientes de Nueva Orleans y en algunos, digamos, por el puerto de Campeche, que se convertía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta vez no entra por el puerto de Veracruz. Y yo quiero señalar que el puerto de Veracruz había sido durante todo el periodo colonial la puerta de entrada de casi todas las epidemias y pandemias que afectaron el territorio novohispano. En este caso, se puso, digamos, una política preventiva, una cuarentena, en donde los barcos provenientes de zonas que estaban infectadas debían fondear varias leguas mar adentro del puerto de Veracruz, donde tenían que realizar una cuarentena antes de ingresar, y esto llevó a que el puerto de Veracruz no se viera infectado. La infección va a llegar, lógicamente, desde la Ciudad de México, como estamos nosotros viendo. Decía yo, a través del puerto de Campeche. En ese sentido, pocos fueron los centros urbanos que se libraron del flagelo. A lo largo de todo 1833, el Vivión Colérico no respetó diferencias sociales o étnicas, en donde ricos y pobres sufrieron por igual. Bueno, igual entre comillas, digamos, se enfermaron igual. Proporcionalmente murieron mucho menos que los pobres. Es decir, en ese sentido podemos decir que fue democrática, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, los ricos, en el sentido de que muchos funcionarios, obispos y funcionarios públicos fallecieron de cólera. Por ejemplo, el gobernador de Puebla fue uno de los primeros víctimas del cólera en 1833, en el mes de septiembre, había llegado en agosto, en septiembre. El deán de la catedral también murió de cólera, y podemos encontrar algunos otros funcionarios. En el mes de julio se encontraba en Morelia, en Valladolid, al igual que en Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, y desde Querétaro continuó su viaje hasta la Ciudad de México. De México continuó su viaje pasando por Puebla, Jalapa, Veracruz, digamos, y por lo tanto se expandieron los contagios a la ciudad de Puebla, hacia Jalapa y hacia el puerto de Veracruz. Y desde Campeche se expandió a todo el territorio de Yucatán, al territorio de Chiapas, y desde Chiapas entras a Guatemala. Pocas fueron las regiones del territorio nacional que se vieron libres del flagelo o que presentaron muy pocos casos en 1833, como fue el caso de Chihuahua y de Sonora, que sí se van a ver fuertemente afectados en 1851. Entonces, esto yo creo que es un elemento importante que debemos tener presente. El cólera fue una enfermedad
una pandemia que generó una angustiosa espera. ¿Por qué digo que generó una angustiosa espera? Por una sencilla razón. Desde enero y desde antes de que llegara al territorio de Texas, ya se sabía de la existencia de esta enfermedad. En enero va a verse fuertemente afectada la ciudad de La Habana, ¿eh? Y cuando la ciudad de Nueva Orleans se vio afectada, las noticias llegaron muy rápidamente al territorio nacional, lo cual generó, como siempre sucede, miedo, terror, desasosiego, crisis nerviosas, y acá nuevamente me lleva a la situación que vivimos en los últimos 2 años y medio, el COVID. Una enfermedad que, por más que uno, digamos, se aplicaran una serie de políticas preventivas, el uso de cubreboca, las vacunas, que si había, que si no había, que si eran efectivas, que si no eran efectivas, es decir, una serie de rumores, contradicciones, desmentidos, que va a ser algo que aumentó y generó más miedo. Las noticias de la enfermedad generaba, en este caso del cólera, un gran desasosiego porque había un problema real. No se sabía cuál era el impacto. Si o estamos hablando de una sociedad como la mexicana, que desde el periodo colonial sufría, y las principales enfermedades que sufría la población eran enfermedades gastrointestinales, y en donde la disentería era una de las manifestaciones más claras con diarreas, digamos, en los tratamientos, ya sea a través de la medicina científica, oficial o con los curanderos, se trataban estas enfermedades y los niveles de mortalidad no eran tan elevados, salvo en algunos momentos muy concretos y muy específicos. Eran enfermedades que la población estaba acostumbrada, pero el cólera de 1832, perdón, cuando llega a Nueva Orleans, el temor es que no se sabe cuáles son las características y por qué, digamos, la población muere tan rápidamente. Y son justamente estas noticias provenientes de Estados Unidos y de Europa lo que agitaron las aguas y en donde las autoridades, tanto nacionales, estatales y municipales, comenzaron a prepararse para enfrentar al vibrión colérico. A comienzos de 1833, el gobierno federal hizo llegar una circular a todos los gobernadores del territorio nacional, en donde notificaba, y yo les quiero leer muy brevemente lo siguiente. Dice el gobierno federal: el Supremo Gobierno tiene noticias de que el cólera morbus, que tantos estragos ha causado en los países que ha invadido, ha aparecido en el estado de Chiapas, por lo que para prevenir los males que ocasionaría ese contagio, manda a vuestra señoría que, habiéndose advertido ser uno de los principales preservativos, la limpieza de las calles, plazas, así como de las habitaciones, se realicen. Es decir, es cierto, no era, digamos, perdón, no era cierto que el cólera hubiera llegado a Chiapas. Eran rumores que van a ser aceptados y tomados como verídicos por el gobierno nacional. No había manera de poderlo demostrar con rapidez. No eran ciertas lo que afectó Chiapas, se va a ver afectado posteriormente. Pero comenzaron a aplicarse las medidas, eran estas medidas de limpieza, de barrido de calles, de hacer fogatas en las esquinas, eran las mismas medidas preventivas que se habían aplicado en el periodo colonial, cuando se veían afectadas por diversas epidemias, incluyendo la epidemia de tifo, y que habían sido aplicadas e incentivadas desde las últimas décadas del siglo XVIII con las reformas borbónicas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque con las reformas borbónicas se van a comenzar a proponer, a plantear medidas preventivas como las cuarentenas, como la limpieza, la higiene no solamente de las calles públicas, del espacio público, sino también de las viviendas. Y todavía en 1833, este pensamiento borbónico, este pensamiento médico de los higienistas de finales del siglo XVIII
va a estar presente. Y por lo tanto, se asearon, se barrieron las calles, se obligaba que los vecinos barrieran sus banquetas hasta la mitad de la calle, y si enfrente había un terreno baldío, se veían obligados también a barrer 2 veces al día, digamos, en la mañana temprano y en la noche se levantaron basureros, pero y 2 meses más tarde, esto fue en enero, en marzo, 2 meses más tarde, comenzaron a llegar las primeras noticias, a llegar a la Ciudad de México, las primeras noticias sobre que el mortal virus se encontraba avanzando sobre territorio, lo que llevó a implementar y ampliar y profundizar estas medidas, tener un mayor esmero en el funcionamiento, buscar el funcionamiento, que los hospitales se barrieran, se blanquearan, que las cárceles se blanquearan y sobre todo, y acá hay un elemento muy importante, que se construyeran en aquellos pueblos donde no hubiera panteones, camposantos o cementerios fuera de poblado, tal como había sido establecido en 1787 en una real disposición de Carlos III, que exigía que todas las poblaciones de la monarquía española pudieran hacer y construir panteones o cementerios como una cuestión higiénica y dejar de eh, enterrar a los difuntos dentro de los templos, dentro de las iglesias. Acá hay un elemento también muy importante como parte de todo este proceso, y es el surgimiento o la aparición de cartillas médicas pensadas como parte de una política sanitaria preventiva que se va a originar en Europa a mediados del siglo XVIII, cuando los gobiernos ilustrados europeos comienzan a tomar conciencia de la crítica situación sanitaria por la que atravesaba el pueblo, especialmente los trabajadores, y la necesidad de higienizar, de volver más amigables, más vivibles los centros urbanos. En Europa se había comenzado a valorar desde una nueva perspectiva al ser humano, y como consecuencia de ello se elaboraba una política o se trataba de elaborar una política médica preventiva en beneficio del nuevo Estado capitalista. Había que curar a los trabajadores para que estos trabajadores no enfermaran, o había que prevenirlos para que no se enfermaran. Y entre otras cosas, había que mejorar no solamente las condiciones sanitarias, sino también las condiciones alimenticias de la población. En México, ante el inminente peligro de la pandemia que se avecinaba y bajo la influencia de las nuevas corrientes médicas, yo diría más que médicas, higienistas europeas, se intentó también elaborar, aunque de manera desordenadamente, una política preventiva que va a recaer bajo la responsabilidad básicamente de gobiernos municipales y de gobiernos estatales. Las noticias que llegaban de La Habana, donde en 2 meses el cólera había mandado al panteón o poco más de 11.000 vecinos de la ciudad de La Habana, ocasionó mayores temores y un aumento de las medidas preventivas. Y ahí es cuando se plantean y empiezan a circular estas cartillas médicas, ¿no? Estas cartillas médicas que se van a comportar como modelos de atención a partir de nuevos conceptos en donde no se descartan los viejos conceptos de la medicina antigua y medieval, sino que se van a unir con el pensamiento elaborado por la teoría contagionista, es decir, el pensamiento de los higienistas, que consideraban que las enfermedades y las epidemias eran causadas por los miasmas que producían los entierros de en las iglesias en que tenían olores nauseabundos, los drenajes mal construidos, la basura que era depositada en las vías públicas, las aguas estancadas que formaban charcos, que formaban verdaderos muladares que se formaban de lluvia, el hacinamiento en las viviendas, la falta de agua en las viviendas.
la ausencia de higiene corporal, o prácticas culturales que no llevaban a mantener una higiene constante y permanente del cuerpo, tampoco del vestido. Se trataba, lógicamente, estas cartillas de pequeñas publicaciones que acumulaban los conocimientos de una medicina empírica que se había venido desarrollando tanto en España, en Francia, en Rusia, en Cuba, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. Yo simplemente les digo las que circulaban mayoritariamente en territorio nacional y que en cada lugar, en cada estado, se adaptaban a las circunstancias particulares, haciendo referencia a los productos que se podían utilizar y se dejaban de lado aquellos productos que no se conseguían en el lugar. De esta manera, por territorio nacional circularon básicamente cartillas elaboradas en Veracruz, Nuevo León, México, Guadalajara, que venían de Estados Unidos, venían de Nueva Orleans, algunas venían de Rusia, venían de La Habana, venían de España, y como yo decía, se las adaptaba, en la que se daban a conocer métodos preventivos y curativos ante las enfermedades más recurrentes que asolaban el territorio nacional, como fue a finales del siglo XVIII la viruela, como era el tifo exantemático, que verdaderamente fue y demostró ser la que mayor impacto, la mayor mortalidad ocasionó, tanto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como a comienzos del siglo XX. Digamos, y por supuesto, en nuestro caso, el cólera. Estas publicaciones, que eran pequeños manuales de salud pública y privada, exigían, igual que en Europa, mejores condiciones de higiene en las ciudades y en los espacios públicos. Pero lo interesante es que el discurso comenzaba a descubrir un cuerpo diferente que era necesario rescatar, salvaguardar, y se refiere a la existencia de un cuerpo sano en sociedad, de un cuerpo sano en el medio en el que vive, y se habla de métodos relacionados con la higiene corporal, con la higiene corporal. Se reconoce los problemas que implicaba la convivencia con animales, la convivencia con establos, la convivencia con saurdas dentro de las grandes casonas, muchas de la Ciudad de México, muchas de Puebla, muchas de Guadalajara, de Antequera, de Valladolid. Y que, lógicamente, el contacto con animales domésticos, perros, gatos o con otros enfermos, no solamente de cólera, sino de otras enfermedades, se debía mantener cuidado, se tenía que establecer distancia para evitar el contagio. De manera paralela, así como se estaba hablando de un cuerpo sano, se comienza a hablar de un cuerpo enfermo. Es decir, se empiezan a describir tal como llegaba la información proveniente de Europa, de los Estados Unidos. Se empieza a describir los principales síntomas de la enfermedad. Se plantea la manera en que debía atenderse al enfermo antes de que llegara el médico. Y para eso se van a plantear medidas muy sencillas con productos que se conseguían en los mercados donde se vendían hierbas medicinales, que eran en última instancia mucho más efectivas, algunas de ellas, que las que recetaba realmente el médico. Y se daban de esa manera la idea o la búsqueda de dictar a los charlatanes, a los merolicos que en las esquinas de las ciudades en épocas de epidemia, en este caso también del cólera, vendían milagrosas medicinas que no servían para nada. Se establecían instrucciones para atender a los enfermos de cólera, con sencillas y puntuales eran estas instrucciones, claras sobre los hábitos alimenticios y la conducta social que se debía mantener durante la crisis. Proponían medidas preventivas en relación al consumo de ciertas legumbres. Se podían comer o consumir las menos acuosas, las más ligeras. No se podían consumir productos crudos, al tiempo que se aconsejaba el uso o el consumo moderado de frutas. No es tan conveniente comer mucha fruta. Y tampoco hacer de la fruta el alimento principal.
El vino es poco conveniente, pero es recomendable el consumo de agua aromatizada con una infusión de hierbabuena que se conseguía en el mercado, con sabor pimienta, también un producto que se consigue, o con manzanilla. Y el agua para las infusiones de los enfermos debía hervirse y mezclarse con un poco de agua fría para que no fuera indigesta y de alguna manera poderla oxigenar. Es decir, ya se percibía que el consumo de agua hervida caía indigesta si no se la oxigenaba un poco. Aconsejaban, por supuesto, igual que en el siglo XVIII, evitar los trabajos agotadores, no trabajar de noche, la abstinencia sexual, evitar los placeres demasiado vivos, se debía asear al enfermo con una toalla, se debía lavar de manera separada la ropa del enfermo, con mucha agua, con mucho jabón, vestirlo, mantenerlo siempre muy protegido de las corrientes de aire, porque se debilitaba. Se debía cuidar siempre al enfermo de los calambres que se le generaban debido a la deshidratación y por lo tanto debía calentarse con cataplasma el estómago, las axilas, el corazón. Se usaba harina de linaza, se usaban una serie de productos tratando de evitar la deshidratación. Claro, en la mayor parte de los casos esto era muy difícil de lograr. Hubo una que proponía, una de estas cartillas proponía, si el enfermo lo toleraba, ponerle sanguijuelas en el ano. Cuando yo leí eso dije, ¡ah! Y otra, el consumo de opio o de peyote, fundamentalmente para evitar los calambres estomacales. Es decir, estamos hablando de cosas muy sencillas que eran prácticas y costumbres de la época. Al tiempo que también se recomendaba aislar al enfermo, se consideraba de que había contagio de hombre a hombre y que se debía, el que lo cuidaba, limpiarse las manos, frotarse las manos cada vez que lo atendiera con óxido de cloruro de sodio. La mayor, eh, la gran mayoría de estas cartillas señalaban la necesidad de tomar diversos tipos de infusiones eh, como medicinas lavativas. Se recomendaba que no se tiraran a la vía pública y al mismo tiempo se planteaba que los carretones debían pasar limpiando las calles como también recogiendo a los cadáveres, con mucha mayor frecuencia, pero con mayor sigilo, podríamos decir así. Pero en la mayor parte de las ciudades no se habían construido todavía los panteones que desde 1787, en una real ordenanza de Carlos III, se determinaba. En 1826, recién la Ciudad de México, en lo que eran las huertas del convento de Santa Paula, se va a establecer el primer panteón. En Puebla se va a construir en 1833 el Panteón de San Javier. En, eh, en Campeche también se va a construir un panteón, lo mismo que en Mérida, pero eran panteones pequeños. Y uno de los grandes problemas era terminar con la resistencia a enterrar a sus difuntos fuera del espacio religioso, fuera de Tierra Santa. Y hubo que intervenir y tuvo que intervenir las fuerzas públicas, porque una de las principales oposiciones era la Iglesia. El ingreso que tenía la Iglesia fundamentalmente eran el cobro de los derechos cobrados para bautismos, matrimonios y defunciones, siendo la defunciones uno de sus principales ingresos. Al hacerse cargo la autoridad municipal de los panteones ubicados fuera de los espacios urbanos, la Iglesia se quedaba sin estos ingresos. Y tuvieron que negociar muchas veces con la Iglesia para que los parientes de los deudos fueran a pagar los derechos a la Iglesia para poder enterrar con posterioridad en el panteón existente fuera de la ciudad.
Y esto era un problema real. ¿Por qué? Porque la pobreza existente impedía que la gran mayoría de la población pagaran derechos de entierro. Y esto es algo que se puede visualizar a lo largo del siglo XIX, que se puede visualizar hasta comienzo del siglo XX, que todavía, digamos, con el tifo de 1915-16, para el caso de Puebla que yo estudié, el 90% de los entierros eran gratuitos, lo mismo que en 1833 o en 1851-52. Es decir, estamos nosotros hablando de una población muy pobre, muy humilde, que no tiene posibilidades. Por lo tanto, se tenían que construir, digamos, fosas comunes en donde se ponían los cadáveres amortajados, se les echaba cal, que es otro de los elementos más importantes para acelerar el proceso de descomposición del cuerpo, y después se los tapaba. Pero hay otro elemento importante. Se va a buscar en 1833 por parte de los gobiernos que los obispos nombraran eclesiásticos de manera especial para atender a los enfermos. Se va a pedir que los sacerdotes desde el púlpito, ¿eh?, leyeran estas cartillas. ¿Y por qué esto es importante? Por una sencilla razón: la gran mayoría de la población era analfabeta, y la posibilidad de tener acceso a esta información era si el sacerdote impulsaba y exponía las principales medidas que se debían de tener. Pero al mismo tiempo va a prohibir que las iglesias tocaran las campanas, que tocaran las campanillas del viático, que no se cantara en la vía pública cánticos lúgubres, porque, y esto es interesante, los términos que utilizan, porque causaban cambios en los estados de ánimos de la población y que podía propiciar la enfermedad de aquellos que se sintieran con miedo, con terror, que los llevara al espanto, que estuvieran muy afectados por la ira, por el cólera, por el abatimiento, por la desesperación, por cavilaciones y desvelos, por no poder dormir de noche, pensando justamente que permanentemente a lo largo del día se tocaban las campanas y se cantaban cánticos fúnebres, acompañando a los difuntos hasta el panteón. Esto es muy interesante lo que dice una de estas cartillas, las cartillas del doctor Bach, por ejemplo. Dice, se lo leo textual: se debe evitar el miedo que predisponía a enfermar a los pusilánimes, que constituía esto una de las primeras reglas que debía adoptarse, decía en la cartilla. Se debía evitar el temor y el desaliento. Las personas muy débiles e impresionables, poco valerosas y pusilánimes, deben alejarse. La calma y la sangre fría en los momentos graves y difíciles engendran la voluntad, la energía y el vigor que es indispensable tener para luchar con ventaja contra el peligro que se presenta. Y de esta manera, digamos, se fue elaborando una política preventiva, se fue elaborando diversas medidas para atender a la enfermedad. Estas medidas preventivas mostraban por primera vez una actitud oficial ante un evento de esta naturaleza. Por primera vez las autoridades civiles se iban a responsabilizar de la salud de sus ciudadanos, al tiempo que la Iglesia quedaba en segundo plano, al seguir considerando en 1833, claro, estamos hablando en medio del conflicto que afectaba a la Iglesia, al igual que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el flagelo era un castigo divino. Si bien se tomaban diversas medidas, los problemas para su implementación eran muy complejas, y acá es otro de los grandes temas que nosotros tenemos. Y eran muy complejas, decía yo, para poderse aplicar, para poderse implementar, debido a que las condiciones financieras, tanto de los estados como de los municipios, eran más que difíciles. La mayor parte de los ayuntamientos se encontraban muy endeudados, que les impedía implementar obras consideradas imprescindibles
había serios problemas de abastecimiento, especialmente del agua. Había serios problemas para evitar que el agua se contaminara, el agua que entraba a los pueblos, a las villas, a las aldeas y a las grandes ciudades. La sociedad mexicana se enfrentaba por primera vez a un mal desconocido. Y si bien es cierto que las afecciones gastrointestinales, la diarrea, como yo decía hace un rato, y la disentería constituían la principal causa de muerte, nunca se había visto una situación tan escalofriante en donde la deshidratación ocasionaba el fallecimiento del enfermo en un día o en pocas horas. Y había, lógicamente, no solamente un temor a lo desconocido, que era muy grande, de allí que circulaban las noticias y las informaciones provenientes de diversos lugares, de allí el temor a ser hospitalizado. Aquel que era hospitalizado llegaba a la conclusión, la familia, que no salía bien. Es decir, por las condiciones en 1833 de insalubridad existente dentro del hospital. Durante el COVID, todo el mundo comentaba que aquellos enfermos que tenían que ser hospitalizados con problemas respiratorios, la gran mayoría no podían reaccionar. Claro, nosotros sabemos que llegaban ya en una situación que era muy difícil poderlos salvar, que era muy difícil poder reciclar la situación con el COVID, ya en la parte final. Pero el temor a la hospitalización, tanto público como privado, era verdaderamente alarmante. Igual que en 1833, igual que nosotros lo vamos a visualizar para 1850 con la segunda epidemia de cólera. Tanto médicos como curanderos desconocían las características de la nueva enfermedad y se encontraban incapacitados para dar una. En todo el país, el cólera afectó fundamentalmente a la población adulta, mucho más que a los niños, y el problema es que afectó a una población en edad productiva, en edad reproductiva. Y el cólera no solamente afectó a la población en general, sino, y recuerden ustedes el caso del COVID, afectó a muchos curas, sacerdotes y clérigos que fallecieron. Por ejemplo, en Pénjamo, Michoacán, el cura párroco murió de manera fulminante a causa, como dice el documento, de el contagio de la cólera morbus con tanta violencia que no ajustó 24 horas. El obispado de Michoacán resintió la pérdida de clérigos en el mes de agosto del 33, murieron 21 clérigos, en septiembre 13, en noviembre 6, en octubre 2, y cada uno de los estados visualizaban una situación similar. Para el COVID-19, ¿cuántos casos, cuántos sacerdotes, muy jóvenes, muchos de ellos, enfermaron de COVID, fallecieron de COVID? Claro, estaban en atención directa con los pacientes, con los enfermos, sintomáticos, asintomáticos, y en donde el confesionario se convirtió en uno de los espacios que facilitó de alguna manera el contagio. Claro, esto se dio antes de que empezaran a circular las vacunas. ¿Sí? Por supuesto que para el cólera, para esta época, no había ninguna vacuna todavía. Y el impacto, lógicamente, fue muy fuerte. Se trataba de una enfermedad, el cólera, que mostraba características propias de una enfermedad biosocial, con características en cuanto al impacto y al sector que afectaba, igual que el tifo, que se ensañaban con los más desprotegidos, con los más pobres. ¿Eh? Y los estudios realizados en diversas ciudades muestran la existencia de una mortalidad diferencial según el sector. Ahorita vamos a ver esto. Según el sector que habitaban y en donde la pobreza, la falta de higiene, la contaminación y el agua eran mayores. Acá ustedes pueden ver un cuadro en donde tenemos, digamos, la población, aproximadamente la población que había en cada una de estas ciudades, los decesos ocasionados por el cólera y la tasa de mortalidad por 1000, tasa de mortalidad específica.
ocasionada por el cólera. Y nosotros vemos, por ejemplo, la ciudad de Tampico, que tenía apenas 13.000, murieron 1.200, pero murió casi el 40% de su población. Una tasa de mortalidad específica del 400 por mil. O la ciudad de Campeche, con 4.665 habitantes, y en donde el cólera mandó al cementerio, al panteón, 2.378, y la tasa de mortalidad fue de 509. Mérida tuvo una tasa de mortalidad también elevada, 38.000 habitantes. En realidad yo creo que 38.000 tenía todo el estado de Yucatán. Eso no me quedó claro en la información. Murieron 4.000. La tasa de mortalidad era de 111.000. Monterrey con 13.000, una tasa mucho más baja. ¿eh? Guadalajara tenía 44, 45.000 habitantes, murieron 4.993, una tasa de mortalidad de 109. La Ciudad de México es una situación, a lo mejor no es la cifra exacta, a lo mejor hay subregistro, pero los estudios realizados por la doctora Lourdes Márquez Morfín nos dan 6.165 defunciones ocasionadas por el flagelo para una población de 129.000 habitantes. Habría fallecido una tasa de mortalidad de 60 por mil o 6% de la población. Puebla, una tasa de mortalidad de 72.5 por mil, mientras que, decía yo, Guadalajara, 109, o Oaxaca, el 80 por mil. Es decir, acá lo interesante para poder realizar un análisis comparativo no es cuántos fallecieron, que sí es importante tenerlo, la información, sino cuál es la tasa para poder saber cuál es el impacto real. Y lo que nosotros estamos viendo que el impacto en la ciudad de Guadalajara, como en Tampico, como sobre todo en Campeche, en Mérida, o en Monclova o en Oaxaca, fueron muy elevadas. Mientras que hubo otras, como el caso de Tlaxcala, que habría que revisar, porque Marciano Nezahualcóyotl no trabajó en este caso con archivos parroquiales, trabajó con otro tipo de fuentes, en donde él habla de que no existió realmente una epidemia, solamente 41 defunciones para una población de 2.700 para la ciudad de Tlaxcala. Pero de cualquier manera, estamos viendo que el impacto fue muy fuerte. Lo que yo les señalaba, por ejemplo, acá tenemos la Ciudad de México para el siglo XIX y queda muy claro, la peor epidemia fue la epidemia de fiebres pútridas o de tifo exantemático de 1813, 12-13, y después las dos epidemias de cólera, el cólera del 33 y el cólera del 51. Acá tenemos nosotros, la ciudad de La Habana fue terrible, digamos, acá tenemos digamos, las dos epidemias del cólera, digamos, una epidemia de cólera, otra epidemia de cólera, pero estamos juntos con otras, es decir, el problema de la sobremortalidad en el caso de La Habana es verdaderamente terrible. Acá está la de 1833, esta es la de 1800. Acá está, 1867, otra epidemia, bueno. Y acá tenemos, por ejemplo, la ciudad de Veracruz, en donde la tasa específica de sobremortalidad es del 45 por mil. ¿eh? En este caso estamos viendo 1833, acá está. Esto es la ciudad de Valladolid, es decir, Morelia, en donde acá tenemos para el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XVIII, las dos peores sobremortalidad fue el cólera del 33 y el cólera del 51. Y acá tenemos nosotros la pandemia de tifo de 1814, que fue mucho menor. Esto nos da, digamos, la pauta para poder señalar que las peores epidemias que sufrió México a lo largo del siglo XIX no se trató del cólera, sino fundamentalmente del tifo. Pero bueno, yo les decía la mortalidad diferencial. La doctora Lilia Oliver en un trabajo ya clásico, que lo escribió hace poco más de 30 años,
que abrió brecha en los estudios. Ella estudió el cólera en la ciudad de Guadalajara en 1833. Ella señala que la tasa de mortalidad en una parroquia indígena como Analco, que tenía 6.640 habitantes, fue de 120 por mil. Mexicalcingo, otra parroquia indígena de 80 por mil, o el Santuario de 90, mientras que el centro de la ciudad, 46 por mil. Esto mismo nosotros lo podemos visualizar en Campeche. Carlos Alcalá fue el que hizo el estudio. Él trabajó mucho en la ciudad de Campeche y también en la ciudad de Mérida en relación con el cólera. Acá se puede ver, digamos, y esto es muy claro, la plaza central tiene una tasa de mortalidad de 196 por mil, mientras que los barrios de Guadalupe, 539, el de Santa Ana, 316. Es decir, cuanto más pobre, más marginal es el espacio, mayor era indefectiblemente el impacto del cólera. Entonces, en ese sentido, yo quiero señalar que estamos hablando de una pandemia que estableció y marcó, digamos, profundamente una huella dentro de la sociedad mexicana del siglo XIX, y que esto llevó a que se mejoraran las condiciones, una política preventiva mucho más estricta en la medida de las posibilidades, y al mismo tiempo se empezara a luchar por la laicidad y el control por parte del Estado de los cementerios, que va a ser producto de una larga lucha hasta la década de 1880, cuando finalmente en la mayor parte de las ciudades se pudieron establecer de manera definitiva cementerios ubicados fuera de los centros urbanos, especialmente para enfermedades de carácter contagioso. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Este es un tema que da para mucho, por supuesto. Hay muchas vetas que yo no he tratado. El problema de los hospitales, el análisis específico de los médicos. Me fui más por la política higienista y las medidas preventivas, pero es un tema que, vuelvo a repetir, hoy se está trabajando mucho y que nos hace recordar en muchos aspectos, nos hace recordar a lo que hemos estado viviendo con el COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este detallado y cuidadosísimo estudio, presentación de lo que implicó y de las causas y de las afectaciones de esta enfermedad durante buena parte del siglo XIX. Y bueno, la concentración además que haces en el año del 33, el cólera grande, ¿no? Me pareció muy sugerente, muy importante lo que has expuesto. Y bueno, antes de pasar a recibir las preguntas que tengamos del público, bueno, te felicito, muchísimas gracias. Y bueno, realmente nada más quiero destacar algunos de los elementos que tú mencionaste, esto de la angustiosa espera, ¿no? Sí, Los cambios de ánimo, la atención prestada a esta cuestión que hoy se llamaría de salud mental, ¿no? sí, claro. De los cambios de ánimo, el temor al hospital, ¿no? En momentos de emergencia sanitaria y bueno, y también fuera ¿no? De Sí, estos claro. momentos, la pobreza, ¿no? Las condiciones de vida, la importancia que adquiere y la fuerza que adquiere el pensamiento higienista durante el siglo XIX, en parte justamente por las pandemias de cólera, ¿sí? Y también esta cuestión, la importancia que adquiere la difusión de prácticas para conservar el cuerpo sano, la definición del cuerpo enfermo, el énfasis en todo tipo de higiene personal, comunal, individual. Bueno, me pareció muy interesante todos los temas que has mencionado. Y hay uno en particular que me llamó mucho la atención, y es el que tiene que ver con los debates y cuestionamientos relativos al origen del cólera. Durante el siglo XIX, como fue una enfermedad recurrente y previamente anunciada,
No sé si pudieras agregar algo sobre esta cuestión de los debates en torno Sí, al origen del cólera, así muy rápidamente. sí, digamos, sobre los debates, el problema es que la información era muy escueta, era muy escasa, a través de, y son los británicos los que van a manejar más información, porque ellos son los que controlan el territorio de la India, son los que se van a enfermar en el norte de la India, saben de alguna manera cuál es uno de los focos. Ahora, el problema está, siempre surgió de este foco de la zona del delta del río Ganges o fue también Indonesia, fue también el espacio, digamos, de Astrakán en Rusia. Esos son los grandes problemas. Y lógicamente los británicos no se pusieron de acuerdo, porque había discusiones internamente entre ellos, y unos decían, no, viene de Rusia. Otro era indefectiblemente también un espacio controlado por los británicos, que era la península arábiga, la Meca, por la llegada de millones de peregrinos todos los años, y la Meca se convierte en un foco de enfermedades que se distribuyen por todo el territorio, no solamente musulmán, pero musulmán no solamente del Medio Oriente, sino que llegan hasta el norte de la India, Pakistán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son parte de los grandes problemas. No es el único caso. Claro, nosotros estamos, si queremos hablar de lo que estudiamos en los últimos tiempos sobre la influencia de 1918, las grandes discusiones sobre si fueron en Estados Unidos o no fue en Estados Unidos, el origen es algo muy importante. ¿Y por qué el día de hoy no se puede hacer referencia? La OMS prohíbe hacer referencia al lugar de origen. No se hace referencia, digamos, al COVID-19 a China. Y esto surge justamente cuando Estados Unidos le echa la culpa a México, no del COVID, de una epidemia anterior, y dice, no, de la influenza nosotros no somos culpables, porque le echaba la culpa de un criadero de cerdos, no me acuerdo dónde estaba, si estaba en Perote, no me acuerdo. Y a partir de esa queja, porque es un estigma, Claro, lógicamente, bueno, pero eso es muy contemporáneo, muy, claro, muy contemporáneo. Pero claro. uno de los grandes temas que tienen y realmente apasionantes los epidemiólogos es buscar la causa cero. Para el siglo XX ya hay más información, para el siglo XIX está muy difícil. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, esta cuestión también del estigma, ¿no? Como en el caso de la mal llamada influenza española, ¿no? Exactamente, ¿no? Es lo que Sí, estabas, sí. claro. Sí, América, creo que querías comentar algo. Sí, pues muy buenas tardes. Un gusto escuchar al doctor Miguel Ángel Cuenya y pues esta magnífica conferencia que nos impartió. Bueno, él conociendo y haciendo este análisis, pues ahora nos presentó todo el tema de las cartillas sanitarias que me pareció muy interesante, esto que decía la doctora Claudia Agostoni sobre el origen, ¿no? Dónde procedía. Pero bueno, yo tendría una pregunta porque él ha trabajado, Puebla, ya ha trabajado varias epidemias y pandemias y conoce bien el registro, digamos, el registro de la enfermedad en cuanto a la mortalidad y todos estos indicadores. En esos años, sobre todo en 33, en una parte de la conferencia se centra en decir que una de las enfermedades, de las primeras causas, sobre todo de mortalidad infantil, pues eran las enfermedades gastrointestinales. Si bien, bueno, por la prensa se sabía que ya venía este cólera procedente de Asia, ¿qué tanto en la estadística? Porque él trabaja, ¿no? Todo lo que es pues, el movimiento estacional, ¿no? Cómo va comportándose una enfermedad antes de que llegue. ¿Qué tanto los médicos la registraban? Los médicos de aquel momento que la identificaban, se registraba así, no hay todavía el certificado médico, el registro es, creo que es el panteón o el registro parroquial porque bueno, este es el tema del subregistro que puede haber, que puede pensarse que hay mayor, pero bueno, me gustaría una reflexión, entre el 1833, cómo se sabe que es precisamente el cólera, bueno, por toda esta ruta de diseminación y la prensa y otras fuentes ayudan, y qué tanto los médicos la identificaban, y en 1850 en ese sentido, porque yo creo que ese es un gran tema y es algo común. Sí, Y con COVID, pues también lo vimos, ¿no? sí, Y ahora claro, que claro. teníamos más
pues estas plataformas. Entonces, me gustaría una valoración un poco sobre este tema del Mira, registro en el mexicano. caso de 1833 para Puebla, de alguna manera se repitió lo que pasó con muchos pandemias en el siglo XVIII. Pensemos en el Matrazáhuatl, que tú conoces bien, en muchas parroquias se levantaron libros especiales para registrar el Matrazáhuatl. En este caso, como hay una exigencia directa y obligatoria de enterrar a todos los muertos por cólera en el panteón municipal, en el panteón de San Javier, se lleva un registro muy puntual en la parroquia de la cual dependía y en donde están anotados toda la información de los muertos por cólera. Y ese libro, hay una copia de ese libro en el archivo municipal, que fue la base de la cual yo tomé la información. Como yo pensé de la existencia de subregistro, me fui al archivo parroquial y lo comparé. Evidentemente que hay muchos casos que están registrados como disentería, pero no implica de que había un certificado médico. Sobre todo porque en 1833, recién en ese año, se pone la escuela de medicina en el Colegio del Estado. Los médicos eran muy pocos, se estudiaban y se titulaban en la Universidad de México. Entonces, digamos, inclusive yo coincido con lo que dice para el caso de Campeche, Carlos Alcaraz, que él dice que muchos de los casos de disentería deben haber sido parte de los casos de cólera, ¿no? Entonces, claro, yo voy a hacer un análisis ya mucho más detallado. En ese momento, cuando yo hice el estudio del cólera, esto se trabajó a mano, no se trabajó en una base de datos. Entonces, ya con una base de datos puedo hacer otro tipo de juegos, pero yo pienso que uno de los problemas centrales es ese. No hay registros médicos, como si vamos a encontrar en 1915 o 1918, que tiene que ser enterrado con certificado médico. Pero para 1850 tampoco. Y el otro problema es cuántos de los difuntos fueron enterrados fuera del panteón, que no quedaron registrados por la iglesia, porque no querían pagar el derecho o no podían pagar el derecho. Entonces, eso es algo que todavía nos va a quedar afuera. Por eso mi intención, yo le decía antes de empezar, le decía a Claudia, que lo que quiero es volver a meterme con el cólera, pero entrar ya a través de Family Search a estudiar, digamos, el mundo rural. El mundo rural. Porque cuando yo estaba estudiando esta pandemia, que me acuerdo que la estudié con la maestra Chamalvido, encontramos una información que nos pareció muy sugerente y en donde el gobernador de Puebla le pide al gobernador de Oaxaca que le mande una medicina milagrosa que se llamaba palo de guaco. No sabemos qué es el palo de guaco, pero se puede averiguar. Y viene una recua de mulas con el palo de guaco. El primer muerto en Puebla es el arriero que viene de Oaxaca. ¿Qué implica eso? ¿El cólera vino desde Oaxaca o vino desde la Ciudad de México? En ese momento nosotros estábamos seguros que venía vía Campeche, Campeche, Oaxaca, Oaxaca, Puebla, y no tanto de la Ciudad de México. Pero hoy ya un poco lo que se plantea es México, Puebla, Jalapa, Veracruz. Está la duda. Esa es la duda que yo quiero ponerme a estudiar. Digamos, quiero ponerme a estudiar el camino de Oaxaca y a partir de ahí ver los casos y las fechas, ¿no? Pero bueno, queda pendiente. Muchas gracias. Entonces se pensaría en otra ruta, no solo el norte, Claro, una ruta Guatemala, proveniente desde, no de Guatemala, de Oaxaca. de Oaxaca. Campeche, Yucatán, Campeche, Ah, Oaxaca. ah, Desde ajá, Yucatán se va a Chiapas, sí. Chiapas, Guatemala, ¿no? Pero vendría desde Oaxaca. Lo dejo como una duda, yo no, habría que confirmarlo, ¿no? Lo que sí llamó la atención es que el primer muerto en Puebla es el arriero que traía este palo de guaco desde Oaxaca. A lo mejor eso no quiere decir nada. Muchas Pero bueno, gracias. hay que reconfirmar. Muchísimas gracias, un gusto. No, por favor, gracias, América. Mira, tenemos una pregunta de Rey Vázquez
Dice, en esta epidemia, ¿quién fue más vulnerable o de quién se registraron más decesos? ¿Hombres, mujeres, niños o ancianos? Se registraron más decesos de varones adultos. Digamos, en segundo lugar, mujeres adultas entre los 15 a los 35 años. Eso no se puede ver porque no en todos los archivos parroquiales se registra la edad, pero sí queda claro, no son niños porque no son registrados como párvulos. Los párvulos, los niños eran menores y varones, mayoritariamente, por el tipo de trabajo que realizan. Hubo en algunos casos, en algunos espacios, que fueron mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, las hermanas, las esposas o las madres atendían a los varones enfermos y se contagiaban. Pero en términos globales, hombres. Muy bien, muchas gracias. No, Y de bueno, nada. yo tengo una pregunta adicional. En todo lo que has estudiado sobre el cólera durante el siglo XIX, ¿te has encontrado con diferentes tipos de tratamientos no médicos para tratar de curarla? Es decir, no desde la medicina diplomada. ¿Has abordado esto? Para 1851-52, que fue el cólera chico, las cartillas que se imprimen son las mismas. Hay más variedad, pero son las mismas, con el mismo método. No hay todavía, porque recién en 1854 John Snow es cuando descubre que el agua es el agente transmisor, ¿no? Claro, Entonces, digamos, la pregunta sería, formulándola un poquito mejor, ¿hay mucha diferencia entre lo que prescriben los médicos diplomados y los que no tienen un título para ejercer? ¿O más o menos son los mismos? no, los médicos diplomados dan medicinas, iba a decir de patente, no, medicinas que venden en las boticas, que están justamente relacionadas con afecciones estomacales, con las cuales ellos trataban la disentería. Por eso empiezan a dar opio para el estómago. La medicina popular, la medicina, la herbolaria, ofrece métodos, ya no ofrece el opio, pero sí ofrece el peyote, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se van complementando. Pero la medicina oficial es cara. No tanto el médico, sino lo que se puede comprar en la botica. Entonces eso genera también diferencias. Claro, ¿y eso lo has abordado? No, todavía no lo he estudiado. Todavía no. Bueno, un tema más. Sí, claro. Sí. No, exactamente. Bueno, no sé si quieras agregar algo. Ah, No, no, yo lo que quería, en primer lugar, agradecer la invitación que me has hecho, que para mí es una gran diferencia y un gran honor poder participar junto con América, Ana María Carrillo. Creo que tú vas a participar también, ¿no? Sí, y con Diego Armos. Verdaderamente es un gran honor. Y decir simplemente de que yo toqué algunos aspectos relacionados con el cólera. Muchas cosas quedaron en tintero y que en un momento posterior se pueden volver a analizar de manera mucho más puntual, mucho más particular. Y en tu caso, el que tú decías, bueno, la medicina, titulada, la medicina oficial, la medicina certificada, un análisis ya del tipo de medicina que se utilizaba. Ya a partir del posfiliato ya se sabe muy bien qué tipo de medicina, eso no hay tú lo has visto, no hay ningún problema. Pero ya para mediados del siglo empiezan algunas cosas. claro, claro, pero bueno, sería interesante, no sé, ver. Digo, es un tema Pero que sí, 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 claro, porque eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo, claro, ¿no? muy bien. Bueno, pues pues te agradezco nuevamente la detallada y cuidadosa conferencia que presentaste. Es un tema muy, muy importante y sin duda lo que tú has expuesto da cuenta de que esta área de investigación histórica es un área fundamental, es un área pujante, es un área innovadora, no en crecimiento y esto al margen de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Es decir, estamos en esto hace... Eh, Mucho tiempo, como tú dices. Es más, cuando yo hice el primer trabajo sobre el cólera, estaba lo que había escrito Lilia Oliver y Lourdes Márquez Morfín. Nada más. El resto era terreno virgen que había que desbrozar. Eso generaba muchas limitaciones.
Hoy hay una enorme cantidad de trabajos, se están haciendo tesis en todas las universidades del país sobre el core del 33, el core del 50, y eso verdaderamente facilitaría muchas de las cosas y ampliaría y enriquecería el análisis, básicamente. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias América, gracias a la Academia Mexicana de la Historia y al público que nos sigue. Y bueno, nos reunimos la próxima semana, el próximo jueves, tendremos la segunda de las conferencias, precisamente con la doctora América. América Molina de Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves entonces. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.